Son más las victorias que el Señor nos da en el Evangelio. Y como dijo Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque habiendo acabado la prueba recibirá la corona de justicia. Gloria al Señor y Dios nos da la victoria. Ciertamente sin Dios es difícil en esta vida. No se puede avanzar sin Dios en esta vida. Al menos yo, hermano, soy un cobarde de primera y lo reconozco. Y si Dios no estuviera conmigo, estuviera muerto bien de, ¿cómo se llama? Derrame cerebral, porque Dios es el que toma el control de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y nos hace vivir confiado. Así que ciertamente el tener a Dios, como predicábamos el domingo, es lo mejor, porque tengo la confianza de traer mis peticiones delante de Él y ser escuchado por Dios y confiadamente. Amén, confiadamente. Vamos al Evangelio de Juan, hermanos, el Evangelio de Juan, donde estábamos leyendo, porque toda la Escritura es importantísima y debemos de hablar de toda la Escritura, pero no tenemos el tiempo, así que agarramos un pasaje para explicarlo lo mejor que se puede, conforme a la palabra de Dios. Trato de ser una persona confiable y estudiar mucho para darle lo que en realidad es, para que no nos confundamos también. No, Dios no quiere cristianos confundidos. Dios quiere cristianos bien claros en el camino de Él, porque Dios no es confusión. Dios es claridad, es luz, no es tiniebla, es luz. Y Él nos habla el Evangelio claro, y hay cosas que no entendemos, pero para eso puso pastores y maestros y evangelistas para que explicáramos la palabra de Dios a los hermanos que no llegan a la madurez de entenderla. Amén. Vamos a leer bastante del capítulo 8, pero no voy a predicar mucho porque me he estado pasando a las 9, les pido disculpas por ello, pero vamos a explicar lo mejor que se pueda para que nosotros conozcamos lo que el Señor está hablando. Y escojo siempre un versículo, una línea de versículos, o a veces un capítulo, porque así se aprende mejor. Dijo entonces Jesús, el 8 en el 31, lo leíamos el martes pasado. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, mire estas palabras, Juan las usa muchísimo, habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pues, dice, pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios.
¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyas habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O dice, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué hermoso. Tome su asiento. Tenemos una ancla, acá tenemos un ancla, Cristo revelando su verdad, y los religiosos mentirosos, los hijos del diablo. El Señor le dice los hijos del diablo, no lo digo yo, el Señor les dice los hijos del diablo, pero religiosos en gran manera, religiosos, defienden su religión, defienden su creencia. Y un Israel, hermano, que tenía todo el Antiguo Testamento, Isaías, que habla clarísimo de Cristo. ¿Qué pasó con ellos? En primer lugar, hermano, la religión no nos permite a nosotros conocer la luz completa, no nos permite. La religión siempre oculta algo oscuro, algo feo, algo que no debemos de practicar. Las religiones son diabólicas, satánicas, el Señor les está diciendo aquí, hijos del diablo. Y aquí la paternidad es, como es tu padre, así eres tú, así somos nosotros. Como es nuestro padre, así somos nosotros. Si nuestro padre es Dios, nosotros vamos a estar llenos de ¿qué? De amor. Vamos a rechazar escuchar la voz del diablo, no vamos a oír la voz del diablo. ¿El diablo usa la Biblia para engañar? Sí, el diablo usa la Biblia para engañar. El diablo sabe de Biblia. El diablo, cuando usa la Biblia, no la usa completa, la usa a medias la usa. Cuando el Señor es tentado por el diablo, el Señor tuvo que completar los versículos, ¿ve? El diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor le completó el versículo que dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el Señor también advirtió a su pueblo, porque es un error que no se nos diga pueblo a nosotros. Sinceramente, la iglesia no es pueblo de Dios. No, hermano, perdemos allí un peso, una gloria terrible cuando se nos llama pueblo de Dios. Israel es pueblo de Dios. Nosotros somos la esposa del Cordero. Y cuando se habla de pueblo a esposa, hermano, el pueblo quedará ¿dónde? En la tierra. La esposa se va al cielo. La esposa es arrebatada al cielo. Nosotros no me culpo yo tampoco, ni los culpo a los que usan esa palabra, porque ciertamente nosotros creíamos que éramos pueblo. No, es la esposa, ¿ve? Es una sola, es una esposa, es una sola. Pueblos son muchos,
pero la esposa es una sola, la esposa del Cordero. La iglesia, usted lo puede leer en la Biblia, hermano, y aparece en Apocalipsis, la esposa del Cordero. Ahora, hermano, note lo que les dice el Señor. Si vosotros, pero ellos habían creído, esto es importantísimo. Todo mundo cree en Cristo. Todo mundo, es raro, muy raro el que diga que no cree en Cristo, pero no tiene la palabra. Creer en Cristo no quiere decir tener la palabra. El Señor no está diciendo que creamos en una fe artificial, en una fe, hermano mío, común, podemos decir una fe común. ¿Crees que hay Dios? Sí, hay Dios, claro que sí. ¿Practicas la palabra de Dios? Claro que no. Pero digamos, bueno, un ejemplo, es un ejemplo, y es difícil no hablar de las religiones cuando nos metemos en religiones, ¿ve? Bueno, nunca busquemos nosotros a defender nuestra creencia. No. Busquemos siempre a defender la palabra de Dios. Si yo me doy cuenta o alguien me dice que yo estoy mal y me prueba por la Biblia que yo estoy mal, le agradezco mucho y no voy a patalear. Le voy a decir, sí, eso se llama ser humilde, ¿verdad? Eso se llama querer saber la verdad. Yo me estaba equivocado y debo decir, estaba equivocado, ciertamente estaba equivocado y ahora corrijo lo que he estado equivocado, lo corrijo. Y ahora, entonces, alguien se encargó de enseñarme la verdad, ¿verdad? Alguien se encargó de enseñarme la verdad. Déjeme ver si encuentro esto acá, hermano. Ya me voy a sacar los ojos, ¿verdad? Hechos capítulo 18. Déjeme ver si lo encuentro y perdón que no lo traía escrito, pero es que cuando estamos hablando de la Biblia aparecen otros versículos. Gloria al Señor. Está hablando de Apolos. Apolos, ayúdeme ahí, por favor. Aquí está, Apolos. Dice en el 24, llegó entonces a Éfesos un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, dice, varón elocuente, o sea, muy elocuente quiere decir que era de palabras muy hermosas y muy sueltas, no como yo que me trabo más que un trasmayo, hermano mío, tirado en un charral. Gloria al Señor. Él era suelto de palabras, elocuente. Dice, poderoso en las escrituras. Note esto, hermano. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquilas, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Aleluya. Dice, y queriendo él pasar acá, ya dice, los hermanos le animaron y dice, y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegando él allá fue de gran provecho. Ahora, pero note lo que dice. ¿Qué enseñaba Apolos, hermano? Estaba enseñando equivocado en parte porque, hermano, nomás había aprendido acerca del bautismo de Juan. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el bautismo de Juan y el bautismo del Señor? ¿Lo saben? Por favor, hermano, ayúdenme. ¿Qué diferencia hay entre el bautismo de Juan y el bautismo del Señor? Él andaba predicando el bautismo de Juan. No estaba predicando del bautismo del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo del Señor?
Aleluya, ¿ve? ¿Ve? Entonces, si nosotros, escúcheme esto, hermano, porque el Señor está diciendo que nosotros debemos de que la palabra permanezca en nosotros, una fe viva, una fe de Dios, una fe espiritual, una fe que vaya conforme a lo que hemos leído de la palabra de Dios, a lo que el Señor enseñó. Si nosotros tenemos una fe que no va conforme a la palabra de Dios, esa fe, hermano, nosotros creímos, pero la palabra no permanece en nosotros. Nuestra fe es vana porque estamos defendiendo y predicando y anunciando algo que no es de la Biblia, o que está errado en un punto de la Biblia, está errado y hermano, y lo estamos enseñando. Ahora, el problema es esto. Si alguien viene a mí y me corrige y me dice, hermano, estás mal, hermano, porque tienen que llamarme aparte, hermano, estás mal, así, esto es así, hermano, y me prueban por la Biblia, yo sigo terco y digo, no, es que así es que vengo a ser un esclavo todavía, esclavo del pecado. Porque estoy defendiendo lo que entre comillas creo yo, no lo que la Biblia dice, lo que entre comillas creo yo que es de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia del bautismo de Juan el Bautista al bautismo del Señor? El creyente lo debe de saber, porque tantas enseñanzas falsas que tenemos hoy en día y nosotros queremos ser verdaderos discípulos. Yo no quiero ser un discípulo que vengo a la iglesia, creo en el Señor, le ando siguiendo, pero estando en la iglesia soy hijo del diablo. Porque no conozco la verdad y no he sido libre todavía. Y conoceréis la verdad. Cuando conozca la verdad, voy a ser verdaderamente libre. El evangelio, cuando conoce la verdad, es hermosísimo, hermano. Esa es una, bueno, dicen que el cristiano que vive, el cristiano espiritual tiene dos cielos. O sea, ya aquí en la tierra está disfrutando el cielo, ya aquí está disfrutando el cielo. Aunque le falta ya lo literal, pero ya aquí disfruta el cielo. La verdad lo hizo libre, ya no anda con temores, ya no vive con temores, sabe que anda en la verdad, sabe que anda en la luz de la palabra. Aquí la Priscila le dijeron, venga, usted está predicando del bautismo de Juan. No es así, véngase, eso fue para los que iban a recibir al Señor, los que se arrepentían para recibir al Señor. Ya aquí el Cristo ya está, hermano mío, se predica el bautismo a los que ya se arrepintieron. ¿Me entiende, verdad? Los que iban a recibir el arrepentimiento para los que según iban a recibir al Señor. Ya aquí es los que ya le recibieron en su corazón, gloria al Señor. Yo no debo de andar predicando el bautismo de Juan, porque era preparar el camino para el que había de venir. Yo ya recibí a Cristo, ya el que había de venir, ya lo tengo en mi corazón, por lo tanto, y ahora tengo que vivir en la palabra de Dios, y el que vive en la palabra de Dios es verdaderamente libre, hermano mío, y ya el diablo no lo puede esclavizar, porque él es escudriñador de la Biblia. Y si caemos tantito en esas artimañas que andan usando hoy en día, mire hermano, eso de profetas, tremendo, eso tremendo. Vividores. Son vividores, por dólares le dan palabra, por hacerse famoso y tener muchos likes en el YouTube y tener muchos likes y verá que el Señor me dio una profecía y que Estados Unidos va la economía. Olvídese de eso, hermano mío. Mejor métase a estudiar la Biblia. Muchos de estos profetas son del G12, la mayoría, todos son del G12. Son hijos del diablo. No conocen la escritura nomás para hacer negocio. Hermano, la Biblia no nos enseña. Ahora, note esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros habían creído, pero ¿por qué la palabra no? Porque todo el mundo cree en el Señor, pero no todos le reciben. Si usted le dice a aquel, ¿crees en el Señor? Sí, ya le recibiste en tu corazón. Bueno, yo tengo un hermano que es más borracho que la cerveza. Yo tengo un hermano que es más borracho que el licor. Bueno, tiene todo
este hermano mío tiene todos los vicios del mundo. No hay un vicio que usted mencione que él no lo conozca, todos los tiene. Y le digo yo, tú tienes a Cristo ya en tu corazón, eres salvo desde que nací. Desde que nací, yo tengo, claro, ¿no ves el crucifijo que amo? Aleluya, gloria al Señor. Ahora, el creyente debe de tener ese deseo. Primero, el deseo, ¿ok? De conocer a Dios por medio de su palabra. Israel tenía la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Israel? Mire, hermano, esto es importantísimo que lo aprendamos nosotros. Israel no entendía muchos versículos. Isaías, el Cristo sufriente y el Cristo victorioso y Cristo triunfante y el Cristo sufriente no lo supieron entender. Ellos creyeron en el Cristo triunfante, que la salvación iba a venir por la vía de la gloria. Aleluya. ¿Por qué? Entonces, note esto que nosotros como predicadores decimos, hasta los demonios hablaban del Señor, pero el Señor los callaba. Y hasta no, es que los demonios no podían, porque los demonios estaban transversando el camino, porque ellos querían darle gloria al Señor, para que el Señor se fuera por el camino de la gloria, pero traía un mandamiento del Padre que no era por el camino de la gloria, la victoria, sino por el camino de la cruz. Y por eso le decía a muchos, cuando eran sanados, no le digan a nadie, porque él no quería recibir gloria de los hombres, porque la gloria de los hombres de repente envanece, hermano mío. Y él le decía, no le digan a nadie. Todos aquellos que decían del milagro que él les había dicho que no dijera, eran pecadores también. Recibieron la sanidad, pero volvieron a caer en el pecado. Ahora, podemos estar en la iglesia defendiendo, bueno, el G12 defienden mucho, los católicos defienden mucho su religión, los mormones y todo religioso defienden mucho su religión. Nosotros no aprendamos porque a mí me enseñaron a defender apóstoles y profetas, usted sabe, el concilio, a defenderlo a muerte. Nosotros somos apóstoles y profetas y nosotros somos los únicos salvos. Y me acuerdo que el Señor, porque una de las cosas, hermano, esto es clarísimo. Una de las cosas es que cuando nosotros oremos y somos sinceros, note esto, hermano mío, cuando nosotros oremos y somos sinceros, el Señor no me va a hablar para otro, para mí. Y me acuerdo que orando un día le dije al Señor, oye Señor, nosotros defendemos tanto el concilio, y entonces el Señor en oración me dice en el corazón, defiende mi palabra son verdad y son vida, y el que defiende mi palabra, pero para defenderla, ¿qué tengo que hacer yo? Conocer, hermano mío. No puedo defender algo que yo no conozco, pero si conozco a Cristo, dice Juan, tengo la unción del Santo y tengo acceso al conocimiento de la palabra del Señor, aleluya. Y voy a dejar por un lado todo lo que me hayan metido de religión, y yo voy a defender y me voy a amarrar en la palabra de Dios, y cualquiera que venga con mentira, lo voy a descubrir por la palabra del Señor, y le voy a decir, eres mentiroso, porque la Biblia dice esto. Bueno, de los que se bautizan nomás no juzgamos el bautismo. Vamos a ser honestos, porque el bautismo en el nombre de Jesús está en Hechos, no lo vamos a juzgar. Lo que juzgamos de ellos es que creen que el Señor Jesucristo es uno solo. Y Evelio, este teólogo, que no supo también distinguir o separar los tres, hermano, en esas personas, en esas tres personas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y usted sabe, ¿verdad? Entonces, como no se sabe entender, uno se inventa algo y dice, así es, y el Señor me lo ha revelado, óyeme. Pero uno de estos que se bautizan nomás, o que creen que el Señor Jesucristo es solo, llegó a la casa y me dice, ¿en quién se bautizó usted? Y le dije, como dice la Biblia. No dijo, porque es que el bautismo está en Hechos, que es en el nombre del Señor. Le dije, yo me bauticé como dice Mateo 28:19. Entonces dijo, usted está mal. Le dije, ¿por qué? Si el Señor lo dijo. Es que el Señor no quiso decir eso. Lo felicito, le dije, porque usted es más sabio que el Señor.
Aleluya. Pero no vamos a discutir, le dije, vamos a la Biblia. ¿Cuál es su punto a tratar? ¿El bautismo o la Trinidad? Y la Trinidad está llena la Biblia de la Trinidad de Dios. Está llena desde Génesis, está llena hasta Apocalipsis, hermano mío, está llena la Trinidad de Dios. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Declarar que Dios es soberano, declarar su verdad, declarar la verdad de Dios, declarar que en Dios solo en Dios hay vida, que el ser humano no puede vivir sin Dios, declarar que Dios lo creó. Ese es, la Biblia lo puede declarar, yo no lo puedo declarar. Muchos andan declarando, no les crea a esos que declaran. Aleluya. Ahora, hermano mío, lo agarré por la Biblia y salió corriendo. Le dije, vamos a hacer un trato. Si yo te pruebo por la Biblia que existe separadamente y en unidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te conviertes tú a Cristo. Y si tú me convences por la Biblia, yo con todo corazón, porque yo lo que quiero es seguir la palabra de Dios, no pensamientos humanos. Aleluya. Y lo tremendo fue que ni siquiera me saludó. Cuando lo comencé a apretar con los versículos de la Biblia, ¿verdad? Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Salió que hasta la puerta de la casa me tiró y dije, qué tremendo. Pobre gente. Derechitos al infierno y en una iglesia y con una Biblia debajo del sobaco. Derechitos al infierno. El G12, derechitos al infierno. Los sabatistas, derechitos al infierno. Por defender una creencia. Los mormones, derechitos al infierno. Por defender una creencia que un hombre les enseñó, dejando por un lado la palabra de Dios. Los judíos hicieron sus propias tradiciones. Y cuando le dijeron al Señor, ¿por qué tus discípulos comen el día sábado? El Señor le dijo, ¿por qué ustedes violan el mandamiento de Dios por vuestras religiones? Cristianos defendiendo denominaciones, defendiendo yo soy bautista, yo soy pentecostés, no buscan Biblia, buscan la denominación, no busquen denominaciones, busquemos la palabra de Dios, donde esté el alimento del Señor, donde está la palabra de Dios, porque eso es lo que yo quiero comer, a mí me vale de donde sea, no busque nacionalidad, hermano mío, porque en el evangelio no hay nacionalidad, el que busca nacionalidad. Porque a veces le preguntan a uno de dónde es para ver si es de la misma nación. No se ha convertido a Cristo, todavía está en el mundo. Porque en el reino de Dios no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay nada, hermano mío. Aquí ya no hay nación, aquí es la palabra de Dios que nos une. Es el Espíritu Santo que nos une y nos amarra, nos arraiga unos a otros para estar firmes en la palabra de Dios. Israel cambió la palabra por sus tradiciones, no entendieron el Cristo triunfante y el Cristo sufriente, pensaron que Cristo era un farsante porque había venido a nacer pobre en un pesebre, no tenían mire, María y José y María no tenían ni para ofrecer un cordero cuando lo presentaron. Ofrecieron de sacrificio unos palominos. O sea, él nació, el que era rico, viene a nacer en un pesebre. El dueño, el creador de todo, viene por amor de nosotros, dejó su gloria, porque el hermano renunció a su gloria, es la palabra correcta, renunció a toda la comodidad que tenía y le dice, Padre, la gloria que tenía contigo antes, note, hermano mío, esa que quiero volverla a tener, quiero volverla a tomar. Ellos no lo entendieron, ellos se hicieron su propia Biblia, ellos hicieron sus propias tradiciones, tiraron por tierra la verdad. Aleluya. Y nosotros debemos de poner atención en estos últimos días. Déjeme probarle eso, déjeme ver si encuentro también aquí, hermano mío. En Daniel, mire lo que dice Daniel acá, en el capítulo, en el 12, del 12 en adelante. Y a causa de la prevaricación y el lugar, dice, y a causa, déjeme leerlo bien,
y a causa de la prevaricación le fue entregado, dice, el ejército. ¿Y aquí de quién está hablando? El ejército dice, con el continuo sacrificio, y echaron por tierra la verdad e hizo, y aquí está hablando, note esto, hermano, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, dice, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos, dice, preguntó, dice, aquel que hablaba, hasta este santo, dice, ¿hasta cuándo, durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación? La palabra prevaricación, hermano mío, prevaricar es ofensa, o sea, ofendieron a Dios, porque Dios se ofende cuando nosotros no creemos en la verdad. Cristo está ofendido porque ellos tiraron por tierra, no nos importa la verdad, y de allí viene la decadencia. Ahora, Isaías 59, en el verso 14 de Isaías 59, miren lo que dice acá, hermano mío, del verso 14, anote en el 13, el prevaricar y mentir. Este es Israel, antes de Cristo, este es Israel. O sea, ya desde los tiempos pasados, ellos venían haciendo sus propias leyes, su propia Biblia, su propia religión, su propio pensamiento. Dice, el prevaricar y mentir, esto era su práctica, prevaricar y mentir contra Jehová, dice, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar con calumnias y rebelión, dice, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. O sea, no buscaban nada a defender la palabra de Dios, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en las plazas y la equidad no pudo, dice, venir, y la verdad fue detenida, dice, y el que se apartó del mal fue puesto en prisiones. Y eso es lo que les está diciendo el Señor, hermano. El que se apartó del bien cayó en prisiones. El que se apartó, y el Señor le está diciendo, son esclavos, tienen religión. Dice, sí, vuestro padre es Abraham físicamente, pero han dejado la palabra, han dejado la Biblia. Abraham creyó a Dios, Dios le habló a Abraham, y Abraham fue obediente a la palabra de Dios, hasta vio a Cristo Abraham. Aleluya. Y la verdad fue detenida, el 15 fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Dice, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque dice, pereció el derecho, y dice, y vio que no había hombre, y se maravilló. Y aquí está hablando de qué pasa a Cristo, hermano mío, pasa a Cristo, porque donde abundó el pecado, allí sobreabundó la gracia. Pero al que recibe la gracia, bienaventurado. Pero el que rechaza la gracia, ese más condenado que bienaventurado. Ahora, no tenían la palabra de Dios, la habían dejaron la verdad, estaban en los templos, en las sinagogas, y todavía están, porque todavía están en ese punto, en ese mismo punto, el musulmanismo y todo eso, hermano mío, religiones vanas que no van con la palabra de Dios, que la palabra de Dios las rechaza. Los sabatistas que creen en esta loca de Elena de White, hermano mío, y están perdidos más que una cabra, la defienden, pero no defienden la Biblia. Y aquí el Señor les dice, porque aquí, hermano, aquí el camino está preparado ¿para quién? Para el anticristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, el conocer la Biblia nos hace libre.
Yo me acuerdo cuando antes de conocer un poquito más de la Biblia, era un creyente esclavo, hermano, porque tenía muchas creencias que no van con la palabra de Dios, que me las habían enseñado nuestros antepasados, hermano, que yo creía que podía haber un culto, haber mucha danza, mucha lengua, y que no se predicara el evangelio. Eso es un error letal. Y es que el Pentecostés, hermano, pero leamos el Pentecostés, ¿cuántas almas se salvaron con el mensaje de Pedro? Y el mensaje no fue el movimiento en sí, sino la palabra, porque no podemos separar la palabra con el espíritu. No podemos quedarnos solo con el merengue, le dicen, ¿verdad? Lo blanco que se le echa al pastel, y no comerlos el pastel, comerlos la espuma, hermano mío. Eso no estoy hablando del espíritu, estoy hablando de las emociones humanas, hermano mío. No, el espíritu no se puede mover sino por la palabra de Dios. Y según vamos creciendo en la palabra de Dios, el mover del espíritu va a ir creciendo en mi vida. ¿Y en qué lo voy a notar? Cuando le hable a otros de la palabra de Dios, me van a prestar atención, gloria al Señor. Voy a amar a los hermanos en la iglesia, voy a amar la palabra de Dios, voy a vivir en la palabra de Dios. Nadie, hermano mío, me puede hablar sino palabra de Dios. Siempre he sido gustoso en las iglesias. Yo me salí de la iglesia donde estaba porque vi prácticas raras, diabólicas, clavar pecados en una cruz. Y el sacrificio de Cristo, ¿dónde quedó? Quemar pecados en una fogata y los hermanos vueltos locos, hermano mío. Y dije, qué raro. O sea, usted sabe, hay que examinarlo. Dije, bueno, esto es diabólico, esto es satánico, porque el sacrificio de Cristo para ellos no fue completo. Pero el sacrificio de Cristo fue completo. Él dijo en la cruz, consumado es. Y esa sangre es suficiente y es poderosa para perdonar mis pecados. Yo no tengo que andar clavando pecados, ni tengo que andar comprando el perdón, ni tengo que andar comprando oraciones. Tengo la conexión directa con el que me ha salvado y se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Y tengo un intercesor aquí en la tierra que se llama el Espíritu Santo. Y Él intercede por mí delante del Padre, diciendo, Abba Padre, aleluya. Por lo tanto, hermano, ya no tengo que andar comprando aceite santo, ya no tengo que andar comprando pañuelos santos, ya no tengo que andar comprando aceite de Israel o agua de Israel. No, tengo al Dios de Israel dentro de mí. Aleluya. Y cómo se han lucrado estos hijos de Barrabás, del diablo, hermano, con la gente ignorante. Me acuerdo que un mentado Frank Campo, que es más feo que el diablo, hermano. Yo no conozco al diablo, pero creo que si el diablo es así, está horrible. Estaba una jovencita en la iglesia. Este tipo es hijo del diablo de pies a cabeza y cubierto con todo el infierno. Y una jovencita que está en la iglesia y llegó él, o estaba predicando él. Claro que no el evangelio. Y la jovencita, y él estaba pidiendo, ¿quién tiene $50,000? El Señor me está revelando que alguien tiene $50,000. Y el Señor aquí, y te estás perdiendo la bendición, y estás cayendo bajo maldición, y estás... Dios no maldice a nadie. Dios no maldice a nadie. Ni manda al infierno a nadie. Nosotros no podemos decir que Dios manda al infierno. No, el infierno tampoco Dios lo hizo para el ser humano. Dice que fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero el ser humano voluntariamente va derechito al infierno, él solo, voluntariamente. Y se le predica de Cristo y se enoja. Y se cree más grande que Dios. Y se cree que él es más inteligente que Dios. Por favor, hermano. El problema es que ahorita no hemos visto la realidad. La realidad es cruel, hermano mío. La realidad es cruel. Yo veo la bendición que tengo de Dios. Yo disfruto la bendición que tengo. Soy un cristiano feliz. Desde que profundicé un poquitito más en la Biblia, soy un cristiano feliz. La verdad me ha libertado. Pero tuve que pasar por todo
todos estos, ¿cómo se dice? Encrucijadas donde uno se queda y orar a Dios y decirle, Señor, esto es tuyo, esto no está en la Biblia, esto no es tuyo, esto es invento de este diablo, esto es invento de este hijo del diablo. Dice que el mismo Satanás se disfraza a sus ministros como ángeles de luz. Por lo tanto, alerta. ¿Alerta qué? Que yo en la mente, no. Amemos a Dios primero. Amemos a Dios primero. Amemos su palabra, que es la palabra de Dios. Amemos su palabra. Dios nos va a ir guiando, aunque de repente caigamos allí, pero Dios nos va a sacar porque le amamos. El deseo del corazón no es, hermano, andar siguiendo una religión. Es seguir a Cristo con la palabra dentro. Aleluya. Vivir a Cristo con la palabra dentro. Sé que no tengo mucho conocimiento, pero amo al Señor. Amo al Señor. El Señor me sacará de ese lodo negro en el cual me quiere bañar y me sacará de ahí. Ahora esta muchacha tenía $5,000 y lo dijo porque una de las rameras que la trajo a ella a la iglesia, porque allí no, usted da dinero y allí puede ser homosexual, ramera, prostituta. En el G12, la persona puede ser lo que sea, con que dé dinero es salva. De ahí puede ser violador, ramera, prostituta, puede ser homosexual, puede ser drogadicto, puede ser. Bueno, los hijos del apóstol son drogadictos. Aleluya. Dicen que los hallaron con la ven llena de cervezas, la ven de la iglesia. Y bueno, hasta cierto punto me consta porque usted sabe, ¿verdad? Yo estuve por 17 años ahí. Porque a mí no me gusta andar de iglesia en iglesia. No, eso no es de Dios. Por 17 años y trabajé bastante ahí con ella. Trabajé bastante. Y esta jovencita, la ramera que la trajo, ella le dijo, ¿y usted no tiene dinero? Le dijo, sí, tengo $5,000 para comprar un carrito, que necesito un carrito, le dijo la jovencita, porque trabajaba y no tenía con qué irse al trabajo. Le dice, mira, pactalo porque Dios te va a dar otro mejor. Y lo oyó el diablo este ambicioso de Frank Camp. Y usted sabe, ¿verdad? Si lo das, si con esos $5,000 vas a comprar un carrito, pero Dios te va a dar un carrazo. La muchacha no quería. La ramera la trajo puchada. ¿Y usted cree que le dieron el carrazo? No, hermano, ¿qué le pasa? Dios lo bendijo con el día que trabajó hoy. Aleluya. Y si yo vengo de sinvergüenza y le digo, deme ese día que trabajó y yo ya le voy a dar palabra. Usted está dando su bendición. Es que el evangelio no es adivinación. El evangelio no es que tenga que comprar milagros. El evangelio, no, yo ya lo tengo todo. Mas buscar primeramente el reino de Dios, porque esta es la línea, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen, y yo voy caminando y me van siguiendo. Pero los mentirosos estos de G12 que se parece mucho como este Claudio de allá, hermano mío, de Argentina, que no predica nomás, y el montón de tontos allí también baboseando. No, eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Yo lo creía así. Y me acuerdo que un día, hermano mío, porque sabe, hermano mío, ¿dónde trabaja el diablo? El diablo trabaja tan fino que no te da la mentira, te la da así, porque la vamos a descubrir natural, por nuestro conocimiento natural. Te la cubre con la verdad. Y solo el que tiene la verdad puede ser libre de eso. Y puede decir, yo sí voy para el cielo. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque me lo dice aquí, mira. No es porque yo lo digo que voy para el cielo. Es que aquí me lo dice que yo voy para el cielo. Y el día que me muera, no voy a llamar curas que me estén echando agua con saliva. Porque eso no tiene ningún poder tampoco. Oye, tiene que ser estúpido uno para creer en un ídolo.
En la Guadalupe tiene que ser idiota, la palabra más correcta, idiota, para creer en un ídolo y no en un Dios que nos ha creado. Aleluya. Y ahorita termino, hermano mío. Ahora, la corrección la debemos de recibir. La persona que no recibe una corrección cuando está mal en la escritura, hermano mío, pero bien probada, no es que porque inventó a alguien, no, bien probada en la escritura, esa persona no es de Dios. O esa persona es demasiado orgullosa también y no es de Dios, porque Dios no nos hace orgullosos, hermano. Y dice el apóstol Pedro que debemos de estar prestos para presentar apología. La palabra apología es defensa de la palabra de Dios con mansedumbre. Ahora, ellos no estaban en la verdad, creían en Cristo. Bueno, creían, no dice aquí si creían que él era el Cristo, un profeta. Hace muchos milagros, pero porque no tenían la palabra de Dios. Si no tienes la palabra de Dios, no puedes distinguir, porque Cristo les dice, es que ustedes no son de Dios. ¿Y cómo lo distingue Cristo que no son de Dios? ¿Cómo lo distingue Cristo que no son de Dios? Hermanos, por favor, si lo acabamos de leer. Mire lo que dice. No lo oyeron. Jesús entonces, en el 42, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios. ¿Ve qué le está diciendo? El Padre de ustedes no es Dios, hombre. El Padre de ustedes es el diablo. Jesús dice, en el 42 lo tiene, ¿verdad? Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, porque note la otra cosa, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y ahí que le dice, bueno, si ustedes, la palabra mía, les cae como sal en la llaga, ustedes son del diablo, porque el único que no soporta la palabra de Dios, cuando nosotros vivimos en la palabra de Dios, ¿sabe a qué cristiano le tiene miedo al diablo? El diablo que tiene la palabra de Dios y medita en ella de día y de noche y la pone por obra. El diablo no quiere ser cristiano. Pero el cristiano que llega a la iglesia y aún se le olvida lo que estamos hablando ahorita, hermano mío, ese cristiano, dice el diablo, ay, déjalo, no te preocupes, hay que estar en la iglesia. Y entonces dice que el diablo dice, ok, tú no necesitas estar escuchando eso, tú nomás ven a la iglesia, distráete, agarra el teléfono, aquí es prohibido agarrar el teléfono, pero agarra el teléfono, distráete, piensa en los frijoles que lo dejaste, piensa en lo que vas a hacer más tarde, no te preocupes, tranquilo, estate en la iglesia, nomás no lo oigas al pastor, ahí tu alma se va a calmar de tanta depresión que trae, de tanta... Eso es todo, tranquilo, ya te vas para la casa, no te preocupes. Si te puedes dormir en la iglesia, hazlo. Para mí no me desanima ni los dormilones. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué hace el Hijo de Dios? ¿Ve? Noten lo que dice. Ok, vosotros en el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué deseos tienen ellos en el corazón? ¿Aprender de la palabra de Dios? No, rechazarla, pero estar en la sinagoga, sí, claro, ve, ellos se van a los muros de los lamentos y ahí, y usted sabe, ¿verdad? No aprendas nada, no sepas nada de palabra de Dios, tranquilo, eso es mentira, no, esto es verdad, y el que vive en esta palabra prosperará espiritualmente, y prosperando espiritualmente, dice Juan, vamos a prosperar económicamente, pero no es que amamos el dinero, no, ahí está ese dinero viejo, al rato yo sé que se va a desaparecer, pero mientras está lo cuido también, pues no lo voy a andar malgastando, ¿verdad? Lo cuido también, porque los hijos de Dios somos buenos administradores, dice la Biblia, aleluya. Ahora, el Hijo de Dios, el que es, note, el 47 me encanta, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y usted va a escuchar a muchos
con este mensaje y con otros que prediquemos que se retuerce como esa la babosa, ¿verdad? Usted sabe, la ligosa le dicen a algunos, esa babosa que anda a veces y le echa sal y se retuerce. Algunos dicen, aleluya, pero son religiosos de primera. Pero el que ama a Dios dice, qué bonita estuvo la palabra, fíjate, le faltó explicarle al pastor, pero estuvo bien bonita. Yo le entendí, al menos me gocé, me alegré con ella. Qué bonito, hermano mío, qué hermoso. Pero el que la oiga, más los del G12, más los hermano mío, los que pertenecen a un concilio, porque ahora las iglesias las estamos volviendo una fiesta, hermano. Y salió un programa en Telemundo, salió un programa de una iglesia por ahí en Telemundo, que sale el pastorcito sale con un pito. Deja de estar pitando, de perdido, habla un versículo mientras sale el anuncio. Y él sale. O sea, hermano mío, es que Dios no es religión, es vivir la palabra del Señor. El que vive en mi palabra, el que cree en mí, como dice el escritor, está lleno de Dios. Aleluya. Y los deseos cambian. Ya no tiene esos malos deseos. No. Se fueron. La palabra me hizo libre y los malos deseos me los quitó. Ya no tengo los deseos del diablo. Ahora tengo los deseos de conocer más de Dios. Quiero conocerle más, pero por medio de su palabra. Quiero conocerlo más, pero por medio de la palabra, no por... Aleluya. Y como le dije que antes de las 9, así que pongámonos en pie. Pero véngase el